Un saludo, apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la presente clase. En esta semana nosotros vamos a hablar acerca de los símbolos de los elementos químicos. La destreza que vamos a desarrollar es comprender y conocer cómo se clasifican de manera general los elementos químicos y cuáles son sus símbolos. Esto ayudará a evitar confusiones y errores en la manipulación de sustancias químicas, lo que es crucial para garantizar la correcta formación de compuestos químicos inorgánicos y la seguridad en laboratorios y procesos industriales donde se trabaja con productos químicos. Los símbolos de los elementos químicos nos sirven a nosotros para formar hermosas frases, como por ejemplo, regala un beso. Para formar esta frase, nosotros utilizamos al símbolo del renio, galio y lantano. Regala un al uranio y nitrógeno. Beso al berilio, azufre y oxígeno. Ten fe y conocerás al Señor. ¿Qué símbolos de elementos químicos utilizamos para formar esta bella frase? Al teluro, al nitrógeno, para decir ten, fe al hierro, y la Y al yodo, conocerá y conoce, para escribir la palabra conoce utilizo el símbolo del cobalto, nitrógeno, oxígeno y cerio. Al el símbolo del aluminio y SR, que decimos al señor SR, estroncio. Entonces, miren, los símbolos de los elementos químicos, ¿para qué me han servido hoy? Para formar hermosas frases, como las que acabamos de describir. ¿Qué son los elementos químicos? Son sustancias que no pueden ser descompuestas mediante una reacción química en otras más simples. Algunos son muy comunes y necesarios, como por ejemplo el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, entre otros, y que se encuentran clasificadas en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces nos dice que los elementos químicos son sustancias que no pueden ser descompuestas mediante una reacción química, en otras más simples, porque son sustancias puras. La mayoría de los elementos conocidos provienen de la naturaleza, donde pueden hallarse de manera monoatómica, es decir, formados por un solo átomo, o formando compuestos con otros elementos. La ordenación de estos elementos en función de sus propiedades físicas y químicas nos da lugar a la llamada denominada tabla periódica de los elementos químicos. En la tabla periódica nosotros encontramos la información básica de cada uno de los elementos químicos, ¿sí? Recordemos que esta partecita ya la estudiamos anteriormente y decíamos pues que la tabla periódica se la considera como una casilla de correos. En cada casillerito tiene un símbolo de un elemento químico. Muy bien. En cada casillero nosotros vamos a observar, por ejemplo, ahí en un casillero se va a encontrar el símbolo C, que es el símbolo del carbono. Este símbolo del carbono van a estar por lo general acompañado de dos números. Un número entero que corresponde al número atómico y un número con decimales que corresponde al peso o masa atómica. Y algunas tablas periódicas también tienen incluida en esta casillerita a la distribución electrónica. Esto quiere decir que el átomo de carbono tiene dos niveles de energía y tiene cuatro átomos de valencia, ¿sí? Tiene cuatro átomos de valencia. Su número atómico es 6 porque en total tiene 6 electrones. En total tiene 6 electrones. Recordemos, si estudiamos un poquito más profundamente al átomo de carbono, decimos que el átomo de carbono es tetravalente porque tiene 4 electrones de valencia. Es decir, 4 electrones en su último nivel, pero
En su último nivel estamos hablando que el átomo de carbono tiene dos niveles de energía. En el primero tiene dos átomos de dos electrones y en el segundo tiene cuatro electrones. Si sumamos 2 más 4 es igual a 6, que corresponde al número atómico. Entonces, miren, es muy fácil que usted sepa es muy fácil que usted sepa identificar a las principales características de cada uno de los elementos químicos. Hoy hemos hablado de su distribución electrónica, de su número atómico, de su símbolo y de su masa atómica, ¿sí? Y del nombre del elemento. Los símbolos de los elementos químicos contienen una o dos letras del alfabeto. Observemos aquí. Aquí lo tenemos al carbono, al oxígeno. Dice, los símbolos de los elementos químicos pueden contener una o dos letras, pero si vamos a sacar sodio, lo representamos ya con la letra Na. Al hidrógeno ya solo con la letra H minúscula, o mayúscula, perdón. Al litio, L mayúscula y I minúscula. El sodio de nuevo, N mayúscula y A minúscula. Berilio, el boro, el helio, el flor, silicio, magnesio, aluminio, fósforo, azufre, etcétera, ¿sí? Hay elementos químicos que se los representa con una sola letra, porque acabamos ya de decir, el carbono lo representamos con la letra C, al oxígeno con la letra O, al hidrógeno con la letra H, al fósforo con la letra P, al azufre con la letra S, al yodo con la letra I, al flúor con la letra F. Pero hay elementos químicos que los representamos mediante dos letras, es decir, su símbolo está representado por dos letras, bien es la primera y segunda o bien la primera y tercera letra. Estas dos letras siempre la primera se le escribe con mayúscula y la segunda con minúscula, pero si el elemento químico está representado por una sola letra, este siempre va a ser mayúscula. Muy bien. Para entrar al estudio sobre la formación de compuestos químicos inorgánicos, clasificaremos a los elementos químicos en metales y no metales. Los metales se subclasificarán en metales de valencia fija y metales de valencia variable. Estos metales y no metales les vamos a clasificar un poquito más adelante, a lo mejor en la siguiente diapositiva, con sus respectivas valencias y o números de oxidación. Muy bien. Es muy importante esta clase porque usted va a conocer cuáles son los elementos químicos más comunes que se los utiliza para formar compuestos. Cuáles son sus símbolos, cuáles son sus nombres y cuáles son sus valencias y o números de oxidación, ¿sí? Decíamos que los elementos químicos nosotros los vamos a clasificar en metales y no metales. Los metales se van a subclasificar en dos grupos, metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Qué diferencia hay entre estas dos clases de metales? Que los metales de valencia fija van a tener una sola valencia. En cambio, los metales de valencia variable van a tener dos valencias. Es decir, se dice variable, quiere decir que su valencia puede variar, puede ser bien la una o bien la otra. Muy bien, creo que está entendido. Vamos a estudiar o a describir cuáles son los metales de valencia fija y en cuántos grupos están clasificados. Los metales de valencia fija se clasifican en cinco grupos. Al grupo primero corresponden los monovalentes. Cuando hablo de mono, me trae a la mente el número uno, ¿verdad? Por eso es que estos tienen como valencia más uno o numerito de oxidación más uno. Al segundo grupo pertenecen los divalentes. Di viene de dos, ¿verdad? Quiere decir que su valencia o número de oxidación es más dos. A los trivalentes viene del número tres. Tri quiere decir tres. Significa que estos van a tener su valencia o número de oxidación más 3. Los tetravalentes quiere decir 4. Tetra quiere decir 4 y valentes, valencia. Es decir, tienen su numerito de valencia que es 4. Valencia o número de oxidación 4. Los hexavalentes, ex viene de 6. Quiere decir que su numerito o valencia, su número de oxidación o valencia va a ser más 6. Muy bien. Se llama metales de valencia fija a los monovalentes porque todos estos de aquí van a trabajar con más uno.
¿sí? A excepción del hidrógeno que también va a trabajar con -1. Esta es una excepción, por eso que está subrayado. Los demás, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata, ellos van a trabajar con su valencia y un número de oxidación +1, ¿sí? Los divalentes, calcio, bario, berilio, cadmio, radio, magnesio, estroncio y zinc, ellos siempre van a trabajar con valencia +2. Los trivalentes, aluminio, actinio, bismuto, europio, galio, gadolinio, boro, indio y disprocio, siempre van a trabajar con valencia o número de oxidación +3. Los tetravalentes, abnio, iridio, osmio, paladio, platino, renio, rodio, rutenio, torio y circonio, ellos van a trabajar con valencia 4, por eso dice que está en el grupo de los tetravalentes. Y los hexavalentes molibdeno, wolfranio, uranio, neptuno, plutonio y americio siempre van a trabajar con valencia número 6. Ahora, eh, no les me queda más que decirles que ustedes tienen que dominar tanto los nombres como los símbolos y sus numeritos de oxidación o número de valencia. ¿Con qué finalidad? Esto les facilitará a ustedes a formar compuestos inorgánicos que ya estamos a vísperas de formarlos, ¿sí? Entonces, como tarea, tienen el día de hoy o en esta semana que hacer dos cosas: trabajar una tarea tipo lección que se les envíe en la plataforma y memorizar estos cuadritos de la clasificación de los elementos químicos más comunes. Muy bien. Entonces no se olviden, los metales de valencia fija se clasifican en 5 grupos. Se llaman así porque van a tener una sola valencia. Metales de valencia variable. En antes ya les expliqué que los metales de valencia variable van a tener dos valencias, es decir, que va a variar su valencia. Por ejemplo, dentro del primer grupo tenemos los monovalentes y divalentes. Mono trabajan con valencia 1 y divalentes con valencia 2. Eso significa que el cobre y mercurio que están en este casillerito o en este grupo van a trabajar con dos valencias, con +1 y +2. Muy bien. Aquí observamos el término oso e ico. Estos términos nosotros les vamos a utilizar para trabajar con nomenclaturas cuando ya formemos compuestos con estos elementos, ¿sí? Cuando trabajan este cobre y mercurio con la valencia 1, su nombre terminará en oso, especialmente en los anhidridos. Y cuando trabaja con valencia 2, su nombre terminará en ico. Por ejemplo, cuproso. Mercurioso, si trabaja con valencia 1 y si trabaja con valencia 2, cúprico y mercúrico. Sí, muy bien. Esto se explicará más detenidamente cuando entremos a formar a los anhidridos, que ahí vamos a utilizar las terminaciones oso e ico. Muy bien. En este segundo casillero nosotros vamos a encontrar a los monovalentes y trivalentes. Mono quiere decir 1 y tri 3, ¿verdad? Entonces, mono +1 y tri +3. Eso quiere decir, o esto significa que el oro y talio van a trabajar a veces con valencia +1 o a veces con valencia +3. Esto significa que su valencia puede variar, por eso se llama valencia variable. Muy bien. En el tercer casillerito nosotros encontramos a los divalentes y trivalentes. Significa que van a trabajar con valencia +2 y +3. ¿Quiénes están ahí? Cobalto, cromo, hierro, manganeso y níquel. ¿Cuál es el símbolo de cobalto? CO. Es decir, aquí cada nombre está con su respectivo símbolo químico. Muy bien. Pasemos al siguiente casillerito. Vamos a encontrar a los divalentes y tetravalentes. ¿Qué significa? Que tanto el plomo como el estaño van a trabajar con +2 y +4. En el siguiente casillerito vamos a encontrar a los trivalentes y tetravalentes. Tri quiere decir 3, tetra quiere decir 4. Entonces, todos estos de aquí van a trabajar con valencia 3 y valencia 4. ¿Quiénes están ahí? Berkelio, cerio, curio y praseodimio. Y finalmente tenemos a los trivalentes y pentavalentes. Es decir, esto significa que el niobio, tantalio y vanadio trabajarán con valencia 3 y valencia 5. Muy bien, continuemos. Ahora nos encontramos con el cuadrito de los no metales. Recordemos que los elementos químicos se clasificaban en dos grandes grupos, metales y no metales. Los metales se subclasificaban en metales de valencia fija y metales de valencia variable, ¿verdad? Muy bien. En cambio, los no metales se clasifican en 4 grupos, los mismos que son halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides.
Los halógenos trabajan con valencia negativa -1 y su numerito de oxidación o valencias positivas +1, +3, +5 y +7. Eso significa que el flúor, cloro, bromo y yodo trabajan con valencia negativa -1, pero también trabajan con valencias positivas +1, +3, +5 y +7. Es decir, trabajan, mire, con cuatro valencias positivas y también con una valencia negativa. Esto es, de estas valencias, ellos lo utilizan de acuerdo al tipo de compuesto que se quiera formar. Muy bien. En el segundo grupo tenemos nosotros los anfígenos. Los anfígenos tienen valencia negativa -2 y tienen numeritos de oxidación positivos +2, +4 y +6. Muy bien. Dentro de ellos tenemos al oxígeno, azufre, selenio y teluro. El oxígeno aquí lo hemos subrayado, su símbolo es O. Ellos van a trabajar únicamente con valencia negativa -2. En cambio, el azufre, selenio y teluro trabajarán con valencia positiva +2, +4 y +6. Estas terminaciones que están aquí de hipo-oso, oso, ico y perico, esto lo explicaremos cuando ya entremos a la formación de compuestos inorgánicos con estos elementos, ¿sí? Hoy es muy prematuro indicar esto. Dentro del grupo de los nitrogenoides tenemos a los que se encabezan con el grupo de nitrógeno, por eso llama nitrogenoides. Todos estos tienen una valencia negativa -3 y numerito de oxidación o valencias positivas +3 y +5. ¿Sí? Esto significa que el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro trabajará con valencia negativa -3, pero también trabajan con valencias positivas +3 y +5. Y finalmente tenemos a los carbonoides, se llaman así carbonoides porque aquí se encuentra el carbono, es decir, este grupo está encabezado por el elemento carbono. Dentro de ellos tenemos carbono, silicio y germanio. Ellos tienen valencia negativa -4, pero también tienen su numerito de oxidación o valencias positivas +4 y +2. Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos tres días positivas en las cuales se encuentra la clasificación de los elementos químicos y también como material de apoyo les estoy enviando un PDF sobre la tablita donde clasificamos a los elementos químicos muy comunes, la misma que les servirá a usted para poder desarrollar la tarea que se les envía y también para que usted memorice y estudie, porque usted si domina los nombres, sus símbolos y las valencias de los elementos químicos que acabamos de nombrar, usted no va a tener ningún problema para formar compuestos químicos. Hoy nos damos cuenta que los elementos químicos se los puede identificar por sus características como son símbolos, nombres, número atómico, peso atómico, distribución electrónica, comportamiento químico, entre otras. También hemos conocido que los elementos químicos para formar un sinnúmero de compuestos se unen compartiendo, cediendo o recibiendo electrones. Con ello nos damos cuenta que para formar compuestos necesariamente se deben relacionar, ya que por sí solos no lo pueden hacer. Al hablar de esto, nosotros podemos hablar de un término muy hermoso que es la identidad química. La identidad química consiste en las sugerencias, conocimientos y prácticas de trabajo de los elementos químicos para saber si los elementos o las sustancias químicas son diferentes o iguales entre sí. La idea principal de identidad química con más deliberación debe ser un enfoque crítico para enseñar química, ya que la consideramos una idea fundamental y transdisciplinaria en la práctica de la química. La identidad química que puede explicar cómo evoluciona el pensamiento en esto esto contribuyen al cuerpo del conocimiento sobre el aprendizaje de la química. Qué hermoso. Hoy la química nos habló de un término muy importante que es la identidad. Los seres humanos podremos hablar de identidad y de relaciones con las demás personas, sí o no, y por qué. Les dejo esta incógnita a ustedes. ¿Cómo cambiar de actitud negativa a positiva y que ya no te afecte? Recordemos que a lo mejor a nosotros las actitudes positivas nos motivan a hacer muy bien las cosas, a vivir muy bien, pero en cambio
las actitudes negativas nos van a afectar a nosotros. Entonces aquí los dos estudiantes dicen cómo cambiar de actitud negativa a positiva y que ya no te afecte a tu comportamiento, ¿sí? Muy bien, señoritas y jóvenes, continuemos. Gracias por su atención.